El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 11 de julio y a continuación les vamos a presentar la información más importante que en el escenario educativo, político y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Docentes en varias partes del país denuncian manejos irregulares en la asignación de plazas. ADE advierte que los terrenos adquiridos por la Secretaría de Educación del distrito para que el gobierno construya colegios deben ser públicos. Según informe de la Coalición Colombiana contra la Tortura, más de 7.000 defensores de derechos humanos, entre ellos maestros y sindicalistas, han sido víctimas de este delito entre el 2010 y el 2014. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Luego de que la Comisión Nacional del Servicio Civil presentara la lista de elegibles, le corresponde a la Secretaría realizar audiencias para la entrega de las plazas y realizar los nombramientos. Sin embargo, el proceso se está dilatando. En los primeros envíos que hace la Secretaría de Educación de Bucaramanga a la CNSC, esta siempre se iba con 205 plazas ofertadas para el año 2012 y actualizadas en el 2013. Sin embargo, a la fecha de hoy, 2015, esta oferta ha aumentado. En el listado somos 1.005 elegibles y la oferta que se espera ver publicada está entre 500 y más. Esconder plazas o puestos de trabajo es una práctica que puede prestarse para pensar que la idea es jugar con ellas políticamente, darlas a preferidos o llenarlas con personas que no ganaron el concurso de ingreso a la carrera docente. En Bucaramanga los elegibles han estado pendientes del proceso y exigen que se cumpla un acuerdo con la Secretaría de Educación, Carolina Rojas, y es que el 15 de julio se inicien las audiencias. Realmente es un derecho lo que nosotros exigimos, es un mérito que hemos ganado. En Norte de Santander, 3 rectorías fueron entregadas a directores de centros rurales, no a quienes ganaron el concurso, lo cual está prohibido. Debieron haber aparecido 3 plazas que estaban vacantes las rectorías y antes de de realizar la oferta, en esos colegios o en esas instituciones educativas se hicieron conversiones de cargo de directores rurales a rectorías. Aduciendo que algunas de ellas eran centros educativos rurales y que por ende el director rural pasaba a ser rector, situación que no es cierta. Estamos hablando específicamente de la Escuela Normal Superior de Pamplona, Norte de Santander, del colegio del municipio de Cácota, Fortún Velasco, y del colegio del municipio de Durania. Y en Río Negro, Antioquia, a la profesora Luzdari Zuluaga, que fue nombrada en su plaza hace 12 años, le sacaron a concurso su cargo sin que ella renunciara o el rector la dejara sin carga. Una compañera me contó, le dijimos al rector y él inmediatamente se dirigió a Secretaría de Educación a decirles que no, que la plaza de ética estaba en propiedad por una docente del 2277, que él necesitaba era una de filosofía y religión. En Secretaría dijeron que no había problema, que ellos lo iban a solucionar. En febrero volvió y apareció la plaza. La primera semana de mayo volvió y apareció la plaza. Entonces yo me dirigí a Secretaría de Educación a volverles a decir pues que miren, que no me hicieran ese daño. Escribir derechos de petición al ministerio, demandar a las secretarías y notificar los casos a los organismos de control son acciones necesarias para buscar soluciones. FECODE felicita a los nuevos maestros que se vincularon a partir del último concurso y que empiezan a ejercer sus funciones este año. El Ministerio de Educación lanzó un cuadernillo dirigido a los padres de familia y a los estudiantes en el que le continúa apostando a la educación de entrenamiento y adiestramiento de los estudiantes para que puedan superar la prueba PISA.
que van a promocionar la falsa idea de que entrenándose para los exámenes se eleva la calidad de la educación, cosa que es totalmente falsa. El cuadernillo Regordete, que muestra preguntas fáciles y lógicas seleccionadas estratégicamente por el Ministerio de Educación para mostrar una verdad a medias del proceso que deben responder los estudiantes, es una prueba que FECODE ha denunciado por descontextualizar la educación y apostarle al efectivismo y a los resultados, no a los procesos. Es un señuelo, detrás está el mismo currículo uniforme de entrenamiento, de empobrecimiento de la educación, de adiestramiento, limitado solamente a unas estrategias básicas. Y lo más curioso, que utilizan la palabra derecho. Se distorsiona la idea de la palabra derecho, porque esos no son aprendizajes básicos, sino aprendizajes mínimos. Este cuadernillo corrobora el modelo de una educación de instructivo, seguimiento y entrenamiento que le apuesta a los conocimientos mínimos y que desde hace mucho dejaron de formar para la vida. Es una propuesta que desarrolla lo que ya hace muchos años viene trabajando el gobierno en materia de estándares, de competencias, de uniformización de la educación bajo un modelo único, hegemónico, uniforme y absolutamente arbitrario y que desconoce la realidad social, cultural y económica del país. Que la ciudadanía no se engañe. La cartilla viene en el periódico El Tiempo, que fue de Planeta, hoy de Luis Carlos Sarmiento, un negocio redondo que le apuesta a lo que ataca con argumentos FECODE, la privatización de la educación para formar mano de obra barata y mínimamente capacitada. El profesor Luis Alberto Mendoza, secretario de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, a esta hora socializa con nuestros televidentes el trabajo que se ha venido desarrollando con el gobierno nacional luego de la firma del acuerdo. Muy buenos días para todos los maestros y maestras de Colombia. En el marco de una crisis económica que tiene el gobierno de Juan Manuel Santos, con una inflación del 3.33%, una devaluación del 44.1% del peso colombiano y unas exportaciones que están muy por debajo del nivel alcanzado en años anteriores y que hoy es totalmente deficitaria para el país, nosotros logramos un acuerdo en medio del paro con el gobierno nacional. Un acuerdo que significa un avance para los maestros en materia económica y derrotar por fin de manera definitiva hasta este momento la evaluación de competencias y que se instaure un modelo de evaluación diagnóstica formativa para los maestros. En este momento, el gobierno de Santos pretende desconocer estos acuerdos y quiere imponer una evaluación multidimensional en donde van a participar actores diferentes a los maestros en su quehacer cotidiano, a lo cual el Comité Ejecutivo de FECODE nos oponemos rotundamente y le hemos dicho al gobierno que no permitiremos que haya ningún tipo de evaluación diferente a la que ya aprobamos en el acuerdo. Llamamos al magisterio colombiano a que estemos unificados alrededor de esto para defender los acuerdos y, por último, llamar a todos los trabajadores del país y al magisterio a que le demos un respaldo a la lucha que viene desarrollando los compañeros de Sintra Chivor y Sintra Isagen para impedir que el gobierno venda la empresa Isagen, que es uno de los activos más valiosos de nuestro país. No permitamos que el neoliberalismo siga arrasando con todos los haberes, lo más importante que tenemos los colombianos. Feliz fin de semana. La Secretaría de Educación tiene listos los lotes que le va a entregar al Gobierno Nacional para que construya infraestructura educativa. Sin embargo, la ADE, la Asociación Distrital de Educadores, es enfática en manifestar que estos terrenos deben ser para construir colegios públicos. Nosotros hemos habilitado suelo. Eso es bien complicado, ya tenemos 350.000 metros cuadrados de suelo que alcanzan para, además de jardines infantiles, construir 68 colegios. Lo que nos preocupa es quién van a administrar esos nuevos colegios o esa infraestructura de la educación. Nosotros, como siempre lo hemos manifestado, estamos en contra de las concesiones. No aprobamos esa manera de privatizar la educación. La ubicación de las instituciones pactadas con el Ministerio de Educación depende de dos variables. La prioritaria es en las zonas de mayor déficit de cobertura en la ciudad. Son UPZs específicas en localidades de Suba, Engativá, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme principalmente. El otro criterio es donde tenemos colegios exageradamente derruidos y que requieren ser restituidos.
y esos están distribuidos más ampliamente en la ciudad, pero digamos hay un número muy importante de lotes que están en las zonas de mayor demanda. Para la ADE, los espacios verdes para encontrarse e intercambiar también son indispensables. Necesitamos espacios, campos deportivos, ojalá cubiertos también, porque es importante proteger de esos rayos solares a los niños, a las niñas, a los jóvenes y también a los docentes. Que no sea un solo campo deportivo, sino que sean varios. Eso se debe tener en cuenta. Lo mismo que las zonas verdes. Hay recreación pasiva y recreación activa. FECODE y sus filiales exigen que las construcciones del gobierno nacional incluyan bibliotecas, laboratorios, aulas de bilingüismo y tecnología, respeten la relación de estudiantes por grupo y estén a cargo del Estado en todo sentido. Solo así habrá futuro y avance para todos. FECODE solicita a sus filiales la información de los educadores pensionados por invalidez que en el mes de mayo o junio del presente año no les pagaron la mesada correspondiente. Cuando el Estado reconoce derechos fundamentales de la población, los medios de comunicación salen a decir que los paros le valen mucho al país. Sin embargo, cuando hace grandes extensiones o otorga privilegios a los empresarios, nadie dice nada. Con esto se violentan derechos fundamentales, uno de ellos, el de la protesta. Los grandes medios de comunicación han hecho balances de lo que cuesta nivelar salarialmente a los educadores, construir nuevos colegios, garantizar alimentación escolar y transporte. La realidad es que cuando gana el pueblo, se saca a la luz que el barril de petróleo está tan desvencijado como el del Chavo. La calidad de la educación es inviable si no hay una calidad de vida del docente. Entonces, en el mundo está probado que los modelos educativos más exitosos consienten al educador. El educador es el centro de atención del Estado en materia de remuneración y de bienestar, de política social. Invertir en prevención de enfermedades es gastar menos en patologías costosas y en educación tener mentes dispuestas a solucionar los problemas del país, a generar riqueza y desarrollo. En los derechos se invierte, en armamentismo se gasta porque el retorno es igual a lisiados y muertos. Lo primero es que hay que recordarle al gobierno y a los colombianos que hace cerca de 20 años el gobierno no ha hecho un llamado serio a hablar de salario profesional o de nivelación salarial. El último esfuerzo que se hizo fue en 1996 en el gobierno de Samper. De ahí para acá los gobiernos no han tenido una seria política para un aumento salarial digno para el magisterio. Lo segundo es que no puede aducirse que porque haya una baja en los ingresos, en la economía, no tiene sentido hablar de un salario, de una nivelación salarial y de inversión en educación. Educar es igual a investigar, crecer y dar felicidad. Antes de concederle tanto valor a los billetes que no lo tienen, se debe pensar en lo invaluable que es cada ser humano. Si para el gobierno la educación es un pilar fundamental, pues entonces no entiende uno cómo eso no se traduce también en esfuerzo fiscal. Si encuentra plata para mejorar las vías, las autopistas 4G, que son interesantes para que el país entre al desarrollo, también es importante invertir en educación, porque sin educación tampoco habrá desarrollo. FECODE insta a sus sindicatos filiales para que le hagan llegar información sobre los educadores que a la fecha no les han pagado los intereses a las cesantías. Los pensionados del país le están pasando cuenta de cobro al presidente Juan Manuel Santos porque en campaña les prometió mucho y hasta el momento no ha cumplido nada. 2 millones de pensionados sienten que el gobierno Santos les hizo conejo porque en campaña les prometió que les iba a reducir el aporte a salud del 12 al 4%. La realidad es que los jubilados pagan el porcentaje que le corresponde al empleador más el de ellos. En otras palabras, ponen todo. Lo más injusto de este sistema neoliberal, capitalista, es de que si nos dieran salud, perfecto, es que no nos dan siquiera el servicio. No hay medicinas, no hay especialistas. Los retenes, las muertes siguen en los hospitales. Nos cierran los hospitales todos los días. De tal manera que en el Ejecutivo y el Legislativo no hay separación, son lo mismo. Ley que no sea el gobierno es ley que se hunde. Y precisamente las 183 del Senado y Cámara la hundieron, porque en las 2 legislativas anteriores no fueron debatidas y de ipso facto la hunde.
Y ahí no para el irrespeto, el desconocimiento y la falta de valoración de la riqueza y el desarrollo que le generaron a Colombia. Los derechos adquiridos se vienen desmontando sin explicaciones. Las mesadas pensionales, la 14, los que tenemos colpensiones nos las vienen quitando. Usted sabe esa sentencia de Pretel 258 de la Corte Constitucional le permitió a Colpensiones sacar la circular 04, donde Colpensiones está haciendo lo que se le da la gana, revisando y mutilando pensiones, y todo es demanda, y ellos niegan todos los derechos. De esa manera, se les niega la posibilidad de una vida digna a ellos y a sus familias, porque pagan impuestos y en la medida que pueden, le brindan apoyo a sus hijos y nietos. Afirman que a ellos les descontaron durante muchos años los aportes pensionales, fue el gobierno el que malgastó o evadió los suyos. Ahora quiere remediar su falta, poniendo en riesgo a los que ya dieron lo mejor de su energía al país. El profesor Luis Alfonso Chala, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, informa a esta hora a los educadores que nos siguen los avances de las reuniones entre FECODE y el Ministerio de Educación para la realización de los segundos Juegos Nacionales del Magisterio. Compañeros, maestros y maestras de Colombia, reciban todos un saludo fraterno y solidario. Como miembro del Comité Ejecutivo de FECODE, encargado de la oficina de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, me permito informarle al Magisterio colombiano que en la presente semana nos hemos reunido con el Ministerio de Educación Nacional con el fin de seguir finiquitando el proceso y desarrollo de los segundos Juegos Deportivos del Magisterio colombiano. Nos han informado que han reunido a todos los secretarios de Educación de los departamentos y capitales con el fin de comprometerlos en el proceso organizativo y financiero de estos Juegos. Quiere decir que de aquí en adelante todos los sindicatos y sobre todo los compañeros de las filiales van a tener la oportunidad de entenderse únicamente en la parte técnica y deportiva. En la parte administrativa seguramente lo asumirán las secretarías de Educación. Decirles también de que van a haber unas fechas que ya están proyectadas, que se deben cumplir, que tienen que ver con el desarrollo de la fase municipal, en segundo lugar con la fase departamental y también el momento en que se deben de conformar los comités técnicos departamentales y finalmente la apertura de la plataforma para la inscripción de los deportistas que van a la fase zonal nacional. Compañeros, maestras y maestros de Colombia, para todos un saludo, decirles que FECODE sigue adelante con estos propósitos. Los llamamos a la unidad, a la fraternidad y a la integración, porque son estos eventos los que nos permiten pensar cada día en un mejor futuro para todos los maestros y los niños de Colombia. Muchas gracias para todas y todos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La población de Valparaíso, en el departamento de Caquetá, está denunciando que el gobierno nacional literalmente se lavó las manos, porque en el Plan Nacional de Desarrollo sacó buena parte de esta región de la Amazonía y la puso a disposición de una multinacional. Allí está en riesgo la biodiversidad y el recurso hídrico. Estamos indignados por la forma como el gobierno nacional trata a los campesinos. ¡Fuera de Caquetá! ¡Fuera! 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 Tras conocer los efectos nocivos que trajo la explotación y extracción de hidrocarburos en San Vicente de Caguán y San José de Fragua, en ese mismo departamento, Caquetá, la comunidad decidió no permitir la entrada de la maquinaria en su municipio de Valparaíso, teniendo en cuenta que el pozo que se planea construir queda a unos 130 metros del río. El gobierno nacional autorizó a las autoridades que fueran y nos masacraran ahí en el sitio. Por lo tanto, yo estoy muy dolido por lo que está sucediendo. Yo pienso que no tenemos gobierno, ni departamental ni nacional, reclamando los derechos fundamentales y colectivos de la población de Valparaíso. ¿Por qué? Porque consideramos que hoy es Valparaíso,
Mañana puede ser cualquier otro municipio, ya que el 90 y pico % de nuestro territorio está concesionado para proyectos mineroenergéticos. Pues al salir de esta región, de la parte de la Amazonia, queda vulnerable a razón de permitir explotar y explorar petróleo, por ejemplo, y minería. Pues el Gobierno Nacional, a través de la Ley del Plan de Desarrollo, que copia las intenciones del Plan de Desarrollo anterior, propone de igual manera sacar a esta parte de la región y afecta pues todos los ecosistemas correspondientes a la Amazonia colombiana. Lo que nos queda claro aquí es que prima los intereses de las multinacionales por encima de la vida de los colombianos. Y esto es lo que está sucediendo en el departamento del Caquetá. Aquí están primando los intereses de las empresas multinacionales y están pasando por encima de los campesinos y del pueblo caqueteño. El 99% de la población no aprobó la presencia de Emerald Energy y aunque estos resultados se mostraron al gobierno Santos, este se hizo el de la vista gorda y continuó a la fuerza realizando el proyecto, argumentando que el Ministerio de Minas y Energía ya había dado el permiso. El decreto 2943 del 2013 no se aplica a los educadores por ser de régimen especial. En tal sentido, se reconoce el derecho a la incapacidad hasta por 3 días y no 2. 30 años después de la Convención de Naciones Unidas sobre la tortura, en países como Colombia, que se precia ser democrático, aún este delito es invisibilizado. Según Amnistía Internacional, la tortura se produce cuando una persona inflige a otra de manera deliberada un dolor o sufrimiento severo con fines tales como obtener información o una confesión, castigar, intimidar o coaccionar a alguien. En Colombia la tortura sigue invisibilizándose a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil que se han hecho en este caso para que se reconozca esa violación de derechos humanos y delito como tal, que es sancionada constitucionalmente, pero que aún no logra recoger como tal la sanción, ¿no? Según informe de la Coalición Colombiana contra la Tortura, entre el 2009 y el 2014 más de 1.700 defensores de derechos humanos han sido víctimas de este delito, invisible en un país como Colombia que presume ser democrático. Los maestros y los líderes sindicales, agentes políticos por naturaleza, han llevado buena parte de las consecuencias de la tortura. Por las actividades que consideran los defensores y defensoras de derechos humanos, igualmente los sindicalistas, en la reclamación de sus justos derechos. Según bases de datos del programa Somos Defensores, nosotros entre enero de 2010 y septiembre de 2014 hemos encontrado un total de 1.762 líderes y defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de agresiones tanto individuales como amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, uso arbitrario del sistema penal. Esto me refiero a que muchas veces se les indagan cargos, acusaciones, sentencias que no corresponden al debido proceso. Caquetá, Nariño, Santander, Cauca y Valle del Cauca son las regiones más afectadas por la tortura y son los reductos paramilitares y el mismo Estado los agentes generadores del delito. Las cifras evidencian el crecimiento de los casos de tortura en Colombia. En el 2010 se presentaron 104 casos, 2011 239, 2012 357, 2013 366 y en el 2014 626. Naciones Unidas le recomendó al gobierno colombiano que tomara medidas sobre la tortura. Sin embargo, ni de manera legal y mucho menos social se ha visibilizado el delito, permitiendo que éste se cometa bajo la aquiescencia del Estado y su silencio cómplice. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Lamentamos el crimen del que fue víctima el compañero Pedro Cuadros en Cúcuta. Sigue el derramamiento de sangre en nuestro gremio y le exigimos a las autoridades que se garantice la vida y que se respeten las escuelas como territorios de paz. Por otro lado, es preocupante que hoy los líderes sociales que fueron detenidos indicándoles el caso de las bombas que estallaron en Bogotá, exigimos a las autoridades el debido proceso y que no se conviertan a los líderes sociales en objeto de cacería de brujas
pero además que se siga el debido proceso. Resaltamos el valor civil del rector de la pedagógica, que demostró que estudiantes que les indilgaban participar en ese lamentable hecho estaban en una actividad académica de la universidad por fuera de la ciudad de Bogotá. Esto demuestra que parte de lo afirmado por parte de los medios no se corresponde a la verdad. Nuestra solidaridad con los detenidos, y para ellos simplemente ratificamos que se siga el debido proceso. Por otro lado, la Federación viene y continúa discutiendo el desarrollo de los acuerdos. Pero en el desarrollo de los acuerdos hay que afirmar que en la concreción se ve si hay cumplimiento o incumplimiento. Hasta hoy, en el desarrollo de ellos, se ha dado cumplimiento en el pago de la prima de servicio, en el pago del retroactivo. Pero también reconocemos que en algunos entes territoriales, por razones administrativas locales, no se desarrollaron los pagos en los tiempos debidos y que produzcan satisfacción a los maestros. Aspiramos que resuelvan ese tema las autoridades locales. Por otro lado, también decimos que se establecieron comisiones para el seguimiento de los acuerdos. La jurídica, que ya inició sus sesiones, encabeza el doctor Beltrán, el doctor Valero, como secretario el doctor Héctor, van a revisar todos los aspectos de ley para que se cumpla en el magisterio. Pero por otro lado existe la comisión pedagógica, la cual logró el acuerdo del contenido del decreto que hoy está para firmas. El decreto que diseña los elementos legales para la nueva evaluación diagnóstica formativa. ¿En dónde no ha habido acuerdo aún? En los principios, criterios e instrumentos. Ratificamos que lo que se acuerde en esa comisión tiene que recoger el espíritu del texto del acuerdo y que no se cambie. Pero también decimos, validamos el papel de la comunidad educativa, de los padres de familia, de los estudiantes, de los profesores, de los administrativos, pero en su escenario, que no se confunda el papel de ellos y se trate de mezclar con este proceso de evaluación diagnóstica formativa. Llamamos al gobierno a que se cumplan los acuerdos como lo pactamos y finalizamos diciendo que nosotros aquí lo que le pedimos al gobierno es que cada loro en su estaca. Lo que corresponde al proceso de calidad de la educación, de mirar la política educativa en su escenario, pero la evaluación diagnóstica formativa como la pactamos. Hacemos un llamado a que para la paz laboral de este país, en el gremio del magisterio, se cumpla el sentido de lo acordado. Feliz fin de semana. Recuerden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. De 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Vamos a hablar de la Escuela Territorio de Paz, su papel en el posconflicto. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Si quieren estar atentos de la información que se genera en la Federación, los invitamos para que ingresen a la página web www.fecode.edu.co y estar pendientes de las redes sociales. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación, las expresiones de